pero que esta cifra tiene que ser y permanecer en forma sostenida. Es una pregunta de examen que a veces ustedes definen un poquito a medio. En forma de sostenida. Esto es lo que todos hablamos de hipertensión arterial. Registro de 140, 90 o más que en reiteradas tomas y en forma sostenida permanecen en el paciente. ¿Qué vamos a ver? Entonces ya tenemos una definición de la hipertensión arterial. Ahora vamos a ver una clasificación. Y por suerte a ustedes les toca la última clasificación de la JNC en la séptima reunión. Y el Comité Estadounidense de Detección, Control y Tratamiento de la Hipertensión Arterial. Si lo leen en los libros, lo van a encontrar así, JNC en la séptima reunión. Y esto les va a ser mucho más fácil que lo que sabíamos ver con los otros alumnos, cuando veíamos las definiciones que nos daban en la cuarta, en la quinta, que nos daban por etapa, y las cifras para retenerlas ustedes costaban mucho porque hablaba de límites, de normal alta. Y ellos dicen que 140, 90 lo fijan como hipertensión. Entonces ponen como presión óptima para la paz, presión arterial sistólica, menos de 120. Ven ustedes que a medida que avance el tiempo, que se conocen más los fisiopatologías de la hipertensión, los valores normales son cada vez más bajos. Y esto ha sido un poco resultado desde que hemos empezado a estudiar los pacientes con MAPA, con el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. O sea, ¿qué pasa con su ritmo circadiano? ¿Qué pasa en cada uno de los pacientes? Porque todos tenemos un ritmo circadiano distinto. Entonces, para los PAP, menos de 80. Ponen, acá ya le vamos a poner la limítrofe y ya ponen como hipertensión 140 milímetros de mercurio y para la paz 90, esto es el milímetro de mercurio, ¿no? Entonces ya les va a resultar mucho más fácil a ustedes que lo que está aquí en el medio, que sería ya de 120 a 139, y aquí que sería de 80 a 89, y aquí de 89 a 99, llamarlo estado de prehipertensión. O sea que la clasificación se ha hecho mucho más fácil. ¿Se acuerdan la engorrosa que era? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto ocurre en la escuela JNC, la escuela es americana, pero la sociedad americana en la reunión del año 2005 ha sido muy crítica, diciendo que es muy fácil decir que él es hipertenso solamente por el registro tensional. Y a él lo tengo que evaluar en el contexto, ¿no es cierto? Entonces ponen los factores de riesgo por un lado, ya me van a decir ustedes cuáles son, factores de riesgo, y ponen las lesiones de órgano blanco. Entonces hacen estudios comparativos entre las cifras de presión arterial, que yo le he puesto la clasificación nada más por arriba y por abajo, ¿no es cierto? Y los relacionan con los factores de riesgo. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Todos los factores de riesgo cardiovascular que ustedes conocen. ¿Y cuáles serían las lesiones de órgano blanco en la hipertensión arterial? Sería el corazón,
sería el cerebro, sería el riñón, sería la retina, serían los vasos periféricos, ¿y saben por qué les digo los vasos periféricos? No quiero que nadie quede en duda, porque los demás estoy segura que lo saben, que saben la clasificación de Petit-Flack. Los vasos periféricos, porque la hipertensión arterial acelera los fenómenos de aterosclerosis. Entonces nos lleva a qué. Acuérdense que adelanta la hipertensión arterial con esto, no se van a olvidar nunca de muchas cosas. Aumenta, acelera el reloj biológico del organismo. Y con esto ya saben ustedes todas las consecuencias. La hipertensión arterial, ya saben ustedes, aumenta el reloj biológico. Quiero que tengan en cuenta que son lo que van a encontrar en dos lados. Por un lado la Sociedad Americana y por otro lado de la GNP. Ahora vamos a hacer una clasificación de la hipertensión arterial. Que la incidencia, prevalencia de la hipertensión arterial en el mundo, y aquí hay un estudio muy completo, eso es el doctor Vendersky, en Córdoba, que prácticamente ha tenido las mismas conclusiones. La población mundial occidental tiene hipertensos aproximadamente un 30% de la población. De ese 30% de la población, si lo hacemos en gráfico, van a ver ustedes que un 45%, pongamos que sea esto, son reconocidos, se reconocen hipertensos. Hipertensos. Y fíjense ustedes que un 13% es bien controlado y bien tratado. O sea, reconocen y a lo mejor son tratados y nos queda un margen de población que está identificada como hipertensa, pero hay que detectar, ¿no? O sea que a ustedes que van a ser médicos generalistas, les van a costar mucho, a lo mejor poco, si son bien diestros y avesados con muchas destrezas clínicas, encontrar los pacientes con hipertensión arterial. Esto quería decirle antes de darle la clasificación para que vea la prevalencia y la importancia que tiene la hipertensión arterial, que puede ser sintomática o no sintomática. Acuérdense que en muchos textos ustedes van a sentir hablar del asesino silencioso, o sea, debuta con un ACV o debuta con un infarto agudo del miocardio. Otro en cambio sabe que es hipertenso, no se trata. Otro en cambio sabe que el hipertenso se trata, pero hay que hacer un tratamiento no farmacológico y farmacológico. Algunos hacen el farmacológico y quieren que a costa de que le aumentemos el pastillerío, dejar los hábitos que debería dejar. ¿No es cierto? Vamos a ir a la clasificación. Así está todo clarito, ¿no es cierto? Sí. Vamos a ir a la clasificación y vamos a tener primero la hipertensión arterial esencial o idiopática. Esta en el mundo entero ocupa el primer lugar en el ranking, diríamos, va entre el 90 y el 92%, fíjense ustedes, de pacientes hipertensos. Nos queda un margen más escaso de pacientes que tienen hipertensiones arteriales secundarias. Y dentro de las hipertensiones arteriales secundarias, las primeras que vamos a nombrar, y que son las primeras prácticamente y las grandes, las que preguntamos en el examen, dentro de las secundarias tenemos las renales.
Y dentro de las renales tenemos las parenquimatosas y tenemos las renovasculares. Dentro de las parenquimatosas, ¿cuáles vamos a tener? La glomerulonefritis aguda, la pielonefritis crónica, vamos a tener una patología que es no tan rara como es el riñón poliquístico. Riñón poliquístico, el diagnóstico ya lo hacen clínicamente ustedes antes de que empecemos a buscar esto, porque cuando van a la palpación de abdomen son tan agrandados los riñones, a veces hasta son en forma de herradura, que ustedes van a palpar no solo la masa renal, sino van a palpar los nódulos. Y muchas veces me dicen, cuando termina el examen físico, encuentro un riñón que está en la superficie irregular, que tiene nódulos, palponódulos de tal o tal diámetro. Después vamos a tener también aquí las glomerulopatías. Dentro de las glomerulopatías, acuérdense de el riñón y la diabetes. Vamos a tener aquí la uronectosis también. Vamos a tener también las colagenopatías, que no le hemos puesto. Y dentro de las renovasculares vamos a tener la hipertensión arterial secundaria de causa renal renovascular en pacientes jóvenes, por un lado, y por otro lado en pacientes añosos. ¿Qué es lo que pasa en cada uno de estos? ¿Por qué se vuelven hipertensos? En los jóvenes existe una patología que se llama displasia muscular de las arterias renales. Y en el paciente añoso, ¿qué es lo que pasa? Existe un envejecimiento, pasa el tiempo, los vasos grandes se dilatan, se endurecen, ofrecen mayor resistencia y nos van a dar sobre todo una presión arterial elevada sistólica. En los jóvenes que tienen, que son sanos y presentan hipertensión arterial, lo más probable es que tengan una hiperactividad del sistema nervioso autónomo, ¿no? O sea que es totalmente distinto. Entonces, como causa renal pongo la displasia muscular y en los añosos vamos a encontrar en las arterias las placas de aterosclerosis. Entonces vamos a ver cómo vamos a solucionar cada uno de estos con su patología. Aquí una mamá que llega con un chiquito con todo el cortejo sintomático de la glomerulonefritis, está pálido, tiene hematuria, tiene hipertensión arterial, tiene oliguria, y ustedes registran hipertensión arterial. Dentro de las glomerulonefritis agudas, acuérdense que las hay, las estreptocócicas de muy buen pronóstico, ¿no es cierto? Y las no estreptocócicas. Esto para aclararle un poquito esto. La pielonefritis crónica, una vez establecida como crónica, un marcador que les va a dar a ustedes pautas y guías es la hipertensión arterial. En el riñón poliquístico, ya les dije a ustedes, me lo diagnostican. Y aquí la evolución hay que seguirla de cerca, porque estos pacientes van a la insuficiencia renal crónica y ya saben ustedes cuál es la secuencia terapéutica. Las glomerulopatías las vamos a tener sobre todo en los pacientes con frecuencia en los diabéticos. La uronefrosis también es frecuente. Y las colagenopatías, uno de los primeros órganos que las colagenopatías afectan es el riñón. Entonces hablamos de las renales y hemos tratado de redondear y explicar cada una de ellas. ¿Qué nos quedan? Nos quedan las endócrinas. Vale, quedan muchas más. Acá vamos a seguir con las endócrinas.
en las endócrinas vamos a poner el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, ya le vamos a explicar por qué, la acromegalia, las suprarrenales, que a su vez pueden ser de la corteza o puede ser un compromiso de la médula. Lo que lleva el hiperparatiroidismo ¿qué vamos a encontrar en el hipotiroidismo? El hipotiroidismo es muy frecuente en la consulta clínica y a veces hay formas frustras, o sea que no van a encontrar todo el cortejo sintomático que viene en los libros, que es el que está en un gran sobrepeso, el que tiene bradiciquia, el que tiene bradilalia, el paciente que no tolera las temperaturas. Suelen ser los síntomas a veces más inespecíficos. Por ejemplo, puede que le consulte al doctor un paciente y él le encuentra un derrame pericárdico. El derrame pericárdico, él va a buscar la etiología, por qué lo ha hecho, y puede que sea causa de un hipotiroidismo. El sobrepeso, las chicas que van con sobrepeso, muchas veces uno estudia tiroides y encuentra cuando hace el dosaje de TSH, la TSH elevada. En el caso del hipertiroidismo, es todo exactamente al revés. Y a veces el hipertiroidismo se mezcla un poquito con lo cardiovascular, porque podemos hacer un diagnóstico de ida y vuelta. Por ejemplo, un paciente hipertiroideo puede que vaya al consultorio del doctor y el doctor le da la mano, lo ve hiperkinético, cuando le da la mano la tiene caliente y sudorosa, y el paciente está inquieto, con muy poco peso, le comenta de que come bien, pero que él baja de peso. Entonces, empieza a evaluarlo, y cuando lo evalúa y lo está estudiando, empieza a encontrar arritmias. Pueden encontrar de todas las arritmias, ¿no? Generalmente está taquiarrítmico, pero hay una arritmia que se presenta con mucha frecuencia, por eso le digo el diagnóstico es ida y vuelta. Puede ser que la doctora encuentre en su consultorio, cualquier consultorio de ella o hospitalario, un paciente joven con fibrilación auricular y tiene que hacer el diagnóstico al revés, porque ese hipertiroidismo ha debutado con una fibrilación auricular. Entonces, el estudio, si bien corregimos la arritmia, tenemos que estudiar tiroides, ¿no es cierto? Los valores van a ser totalmente distintos. Y cuando hagan estudios de tiroides, hagan estudios hormonales, palpan la glándula tiroides y van a pedir lo que corresponde, primero una ecografía, después una gamografía, y van a ver qué hallazgos tienen. Cuando hacen el tratamiento del hipertiroidismo, entonces hacen el tratamiento específico del hipertiroidismo, que lo hacen con el metimazol, ¿no? Pero él me dice, tiene arritmia, y está taquiarrítmico. Entonces, ¿qué voy a usar? ¿Qué te gustaría usar en un hipertiroideo taquiarrítmico? Se viene de hace gato, tiene historia. Los beta bloqueantes. Usamos beta bloqueantes. O sea que te tratamos, ¿no es cierto?, la taquiarritmia por un lado y le damos la medicación por el otro. Lo que lo va a curar al paciente es la medicación. No es que yo siga con los antiarrítmicos. Él anda bien con el metimazol, bueno, lo dejo con la droga, sino saben ustedes que es por tiempo prolongado, y que el tratamiento puede ser médico, ya van a ver cuando vean la parte de endocrino, o puede ser un tratamiento radioactivo. La doctora dice, el paciente mío
se ha cansado del tratamiento médico, quiere ver si hay otra opción y le ofrece la opción del tratamiento por radioisótopos. Ahora, tengan cuidado cuando hagan el tratamiento porque a veces se puede pasar del hipertiroidismo al hipo. Y también va a tratamiento de por vida con levotiroxina. La acromegalia. Acuérdense que la acromegalia se caracteriza, ya deben haber visto, con que se han visto una foto en un libro, ya saben, ¿no es cierto? El desarrollo del prognatismo del maxilar inferior, que tiene los arcos superciliares engrosados, que tiene la voz distinta, que tiene las manos, ustedes ven las manos grandes en relación a su cuerpo, son personas altas, le preguntan del calzado y a veces se hacen hacer el calzado, y lo que es mejor para que ustedes lo diagnostiquen y lo documenten, ustedes tienen foto del documento y ven ustedes mismos lo que está viendo en uno y lo que está viendo en otro y lo estudian. Y acuérdense que los pacientes con acromegalia cursan no solo con hipertensión, sino muchas veces con cardiopatías isquémicas. Y acuérdense que la hipertensión arterial, hemos dicho recién, que se percute mucho y da lugar a que el reloj biológico, que es lo que les decía, se nos adelante. ¿Qué pasa con las suprarrenales? ¿Qué pasa con la corteza suprarrenal? ¿Qué patología podemos encontrar acá? En la corteza suprarrenal podemos encontrar que el paciente tenga un síndrome de Cushing. Una enfermedad de Cushing, no, porque síndrome lo vamos a manejar para cuando le damos corticoide nosotros a un paciente que lo necesita y hace un síndrome de Cushing. Esa es la enfermedad de Cushing. Que tenga un hiperaldosteronismo primario, porque ustedes han visto que muchas veces en la insuficiencia cardíaca encuentran el secundario después del tratamiento y demás. Pueden encontrar una hiperplasia congénita de la corteza suprarrenal. ¿Y en la médula? ¿Qué pueden encontrar en la médula? Feocromocitoma. El feocromocitoma. Ahora nos detenemos por esto. En la enfermedad de Cushing, ya conocen ustedes, ven una foto en el libro, ¿no es cierto? Es un aumento, hay una obesidad centrípeta, digamos. Es el gordito de tronco con extremidades delgadas, que tiene estrías violáceas, que tiene las tapetas malares color violeta. Es muy fácil un síndrome de Cushing típico encontrarlo y evaluarlo. Este va a tener la presión alta, tiene una hipervolemia, es un retenedor de sodio, o sea, y también le sube, les digo para el paso, cuando le toquen ya la parte del endocrino no sepa, va a tener también hiperglucemia. Bueno, el hiperaldosteronismo primario. Ustedes saben que esta situación da lugar a un aumento de la angiotensina 2. Romano. Primero vamos a empezar a hacer esto para que sea más fácil. Un aumento de aldosterona. ¿Y hay tratamiento cuando existe aumento de aldosterona? ¿Qué droga daría? La espironolactona, ¿no? La espironolactona. El hiperaldosteronismo puede ser primario o puede ser secundario. No sé si tiene que evaluar el paciente, si tiene otra patología, qué medicamentos toma. Y la hiperplasia congénita de la corteza suprarrenal, y bueno, habrá que tratar. En cambio, el feocromocitoma y la hipertensión arterial van a tener dos variantes. Que la hipertensión arterial sea una hipertensión arterial sostenida, o lo que es lo típico cuando hablamos de los exámenes, que si bien puede ser sostenida, es el paciente que hace las crisis
los picos de hipertensión arterial y hay que solucionarle el problema en la emergencia. Cuando este problemita aparece, acuérdense ustedes que está el sistema nervioso autónomo en juego, ¿no? Entonces van a tener diaforesis, van a tener palidez, van a tener midriasis, ¿no? Y hay que solucionarle la crisis inmediatamente. Y este tiene curación. Si nosotros llegamos a localizar el feocromocitoma, les cuento que es muy difícil, pero si lo llegamos a localizar, la situación aquí que planteo es la cirugía. Y dentro de la cirugía, tiene que ir a hacer el monitoreo cardiológico alguien que maneje muy bien las drogas hipotensoras e hipertensoras. Porque cuando hacen el planteo de la arteria, para tratar el feocromocitoma, ¿qué puede ocurrir con la presión arterial? Baja, cambia y baja. Entonces tiene que subirla un poquito, mantener un paciente de altísimo riesgo, ¿no? Les cuento. Y cuando en la segunda etapa ya hay que darle medicación para mantener la presión arterial. Hay que el sostén, o sea que hay que bajarle primero y hay que subirle después. Es un paciente de altísimo riesgo, pero se puede curar. Hoy con la cirugía esto se cura. Bueno, después de esto vamos a ver otras cosas que también les va a tocar en la práctica clínica de todos los días. Van a ver los pacientes neurológicos. Los pacientes neurológicos son aquellos pacientes que tienen hipertensión endocraniana. Que puede ser después de un traumatismo, o puede ser por un tumor, de evolución que lleva su tiempo, pero la presión arterial asciende. Después vamos a encontrar una patología que hoy se la estudia mucho, que está muy vinculada a la hipertensión arterial. Es la apnea del sueño. ¿Qué es la apnea del sueño? Es el paciente que ustedes lo habrán sentido alguna vez, alguna mamá, papá, tío, pariente, amigo, que cuando duerme ronca, y cuando ronca hace una pausa, y cuanto mayor es la pausa, más peligrosa es porque es una hipoxia, nos está haciendo una hipoxia cerebral. O sea, hoy en día, esto que antes dejábamos pasar, antes se usaba de tal manera, tiene que ir a un estudio que se llama somnografía. ¿Qué otra cosa puede darnos hipertensión arterial? Las porfirias agudas. Nos pueden dar las hormonas, los anticonceptivos, los anticonceptivos los puede dar en aquel paciente que toma agentes simpáticos miméticos. Aquel paciente que toma mineralocorticoides. Aquel paciente que toma glucocorticoides. Aquel paciente que toma los inhibidores de la monoaminoxidasa.
y aquel paciente que ingiere tiramina. Esto hoy en día lo tienen que tener muy en cuenta. Cuando vean cardiología, cuando vean... Nosotros en cardiología hallamos sueño. Yo me acuerdo que el examen de SEMI a veces teníamos que saber sueño, diagnósticos diferenciales de coma, pero así como el Padre Nuestro, ¿no? Y hoy en día ustedes en esto insistan, porque con esto van a encontrar muchos pacientes. A veces estudian la apnea del sueño y te encontrás que el paciente es hipertenso. A veces lo estudiamos y ves que es hipertenso y es hipotiroideo. O sea que hay que evaluar ese tipo de pacientes porque tiene su riesgo y no todos le damos la importancia que corresponde. Entonces hemos puesto las neurológicas, las endócrinas, las renales, bueno, por ingesta de medicamentos. Otra cosa que quiero, y es un poquito pregunta del examen, el saturnismo. Y fíjense ustedes que a veces, ¿cómo es importante la historia clínica? Porque le preguntas en dónde trabaja, te dice que trabaja en una imprenta. Le pregunta a ella a una señora y le dice la señora, yo soy pintora, pinto cuadros. Bueno, entonces van a pedir el montaje de todo el cambio. Bueno, después de ver la clasificación, yo quiero que veamos la repercusión en cada uno de los órganos blancos, ¿no? Que es importantísimo. Ya saben ustedes en qué repercute y qué patología nos va a dar. Y nosotros debemos bajar la presión arterial, pero la presión arterial hay que bajarla. El tratamiento lo van a dar mañana, pero es personalizado. Yo no puedo usar un esquema, por ejemplo, veo 3 pacientes el mismo esquema. El esquema le va a corresponder al paciente que estoy viendo con la droga que yo veo que mejor va a andar en ese paciente. Porque si estoy viendo un paciente anciano, tengo que tener en cuenta de que si bien le tengo con todos los conocimientos recientes, sabemos que la presión arterial en el anciano, que antes se creía que era normal, la sistólica alta, hoy se sabe que la hipertensión arterial más importante es la PAS, ¿no? La sistólica. ¿Se acuerdan que antes hablaban de que la más importante era la diastólica? Entonces yo a ese paciente añoso lo tengo que tratar, pero lo tengo que tratar teniendo mucho cuidado, porque si a ese paciente añoso yo le bajo mucho la presión, le puedo crear un problema de hipoflujo vascular, o puede ocurrir otra cosa. Puede ser que le dé la medicación, y yo me quede tranquila porque cuando va al consultorio es óptima, y veo que el paciente, cuando se incorpora, se levanta de la cama, tiene su hipotensión arterial, porque acuérdense que el añoso tiene patología de los vasoreceptores, ¿cierto? Entonces, más de una vez te llamo por teléfono y te dice, el paciente está, ya el médico lo enseña, está con 10, por darle una cifra. Entonces, vos que le decís, esperá 3 minutitos al médico que está ahí, si te habla, 3 minutitos, tomale de parado, de pie, y veamos qué pasa, antes de medicarlo. Le tomamos de pie y el paciente tiene 14,8. Entonces ya ese paciente no le doy nada, ¿no? Porque un fenómeno de hipoflujo cerebral es muy serio. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico, por ejemplo, de el diagnóstico lo hacen ustedes con las cifras, a veces silencioso. Cuando tiene síntomas, a veces los síntomas son muy pocos, le hablan de cefaleas en la zona occipital, que son generalmente matutinas, pero es el examen de ustedes, en realidad va a ser el diagnóstico. Al paciente lo voy a revisar en el decúbito dorsal, la presión arterial ya saben que la voy a tomar sentado, ¿no es cierto?, con que esté el manguito a la altura de la muñeca, a la altura del manguito, y generalmente se hacen los registros en el brazo izquierdo, porque tiene hasta los diseños de los modelos de
tensiómetro para el brazo izquierdo. A mí me interesaría no solo saber el registro ese, porque a lo mejor estoy justo en el límite, y puede ser una hipertensión arterial que ustedes conocen como guardapolvo blanco. Y fíjense que lo del guardapolvo blanco lo van a ver de tal manera, ¿no? Les digo, cuando hagan un mapa, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, van a ver que le sube cuando ingresa el paciente y vos le pones el aparato, baja después, ¿no es cierto? Si no es hipertenso, sigue su ritmo circadiano normal, y después el paciente cuando vuelve al consultorio que vos le saques el aparato, vuelve a picar, ¿no? Hay otros pacientes, porque en medicina hay cosas que se corren un poquito a veces de un lado a otro, que en el consultorio nuestro son hipotensos, pero ellos te encuentran que en el trabajo se ha sentido mal, le han tomado la presión arterial y le han dicho que es hipertenso. Yo no me olvido nunca del doctor Cámara, cuando hablaba de este tipo de paciente. Es un doctor que hace medicina vascular en Buenos Aires, tiene un instituto de medicina vascular, que da cursos de posgrado de hipertensión arterial, quiero aclarar. Bueno, él decía que también le tocaba de grupos de hipotensos en consultorio y eran hipertensos afuera. Entonces los llamaba del guardapolvo negro, dice, porque de alguna manera le tenía que dar nombre a lo que estaba viendo. Después se lo empieza uno a ver en otras revistas, a estudiarlo más al tema y todo. Bueno, llega un paciente hipertenso a su consultorio, van a hacer el diagnóstico. Yo quiero que me digan cómo va a ser el examen físico del paciente. Es el examen físico de un paciente cualquiera. Van a examinar los pulsos arteriales y quiero que se acuerden siempre de cuáles son los pulsos arteriales. Les explico por qué. Muchas veces les tocan hipertensos y a veces pacientes diabéticos con úlceras diabéticas, con pie diabético, y ustedes saben que preguntamos si palparon los pulsos. No los palparon. No importa, no los palparon. Que nos digan qué pulso va a buscar. Les decimos qué pulso va a buscar. Algunos que muy bien dice el femoral, el popliteo, el tibial posterior, el pedio, como corresponde. Y hay otros que te dan los pulsos y vos le preguntás ¿dónde están? ¿No? Y vos sabés que me ha tocado hace poquito un joven que yo le pedía qué pulso eran los más importantes. No iba, creo que el hombre estaba amputado del otro pie, entonces del pie sano, que estaba iniciando otra patología, ¿cómo le había tomado? Entonces pregunto el tibial posterior, y lo buscaba por delante, por detrás, por el muslo, cosa que semiología básica, ustedes saben que es elemental, ¿no? Y puede ser eso motivo. ¿Cómo no va a saber un tan pulso? Por Dios, ¿cómo va a ser el examen? Otro de ustedes me ha contestado, hacemos por orden el examen de los pulsos. Empecemos. Perfecto, ¿cómo lo hacemos? Y me dice, el primer pulso que tomo, dice, el pulso temporal. ¿Cómo? Sí, el pulso temporal. ¿Dónde está? Te señala dónde estaba la arteria temporal. ¿Y para qué lo buscas? Para ver si tiene una arteritis de la temporal. ¿Se imaginan ustedes si tienen un Horton, el baile que tienen ustedes, y la arteritis prácticamente la ven? Entonces veamos por orden. Vemos los pulsos carotídeos, ¿no es cierto? Vemos los pulsos radiales. Cuando tomamos la presión arterial vemos los pulsos humerales. Después vemos, si tocamos la aorta, acuérdense que la aorta la van a encontrar en la parte media del abdomen, y que si encuentran por ahí que la aorta late y se expande, guarda con que puede tener otra patología mucho más importante, que un aneurisma de aorta. Acuérdate, se late así y expande, late y expande. Y después palpan los pulsos periféricos. Perfecto, han hecho el examen físico, van a la auscultación, pueden encontrar en la auscultación qué es lo primero que se altera en la parte del corazón, en la hipertensión arterial. El ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Entonces yo voy a pedir, ¿qué voy a pedir? Un ecocardiograma.
Y el ecocardiograma, ¿qué me dice? Lo primero que se altera es la función diastólica y después la función sistólica. O sea que el paciente está con una disfunción diastólica, ¿no es cierto? Y está con una hipertrofia, la mayoría de las veces, ventricular izquierdo. Como todo esto va para atrás, se supone que después va a haber un agrandamiento de la aurícula izquierda. Las cavidades derechas las tenemos normales. Eso con respecto al ecocardiograma, que también les va a dar la fracción de eyección. O sea que ahí están bien ubicados, ustedes saben dónde están pisando. Después, ¿cómo lo puedo estudiar desde el punto de vista del laboratorio? Porque el laboratorio puede darme indicios de cuál es la patología que él tiene. Entonces, le pedimos los análisis de rutina, pero de mucho valor es descartar que tenga, se pide las rutinas para investigar todos los factores de riesgo, piden colesterol, piden el HDL, piden el LDL, el que la gente le llama el bueno y hermano, ¿no es cierto? ¿En qué cifra estaría el bueno? Sería lo ideal. Por arriba de 40. Más de 40, ¿no es cierto? Sí. Por arriba de 50. Y el LDL tiene que estar por debajo de 130. No, menor no. Más. Y el LDL tiene que estar por debajo de 130. Debajo de 100. Pero también tiene que tener en cuenta ustedes que cuando le mandan el informe en laboratorio, a veces le mandan los valores tan bajos como si estuviéramos tratando a un paciente diabético o como si estuviéramos tratando a un paciente renal. Entonces ustedes, que lo conocen al paciente, saben cómo lo van a seguir. Después, ¿qué le vamos a pedir? Le vamos a pedir triglicéridos, este es hasta 170, lo ideal es mucho menor, pero es que muchas veces salen con que solucionamos el paciente, como la caminata. Yo he tenido un ingeniero que tenía 800 y con las caminatas, ¿no? Abajo a 400. Cuando está en 400 recién hemos empezado a tratar, ¿no? Por otro lado, colesterol, la glicemia, le vamos a pedir la urea, le vamos a pedir la creatinina, le vamos a pedir, si queremos más, un clearance de creatinina, le vamos a pedir uno de orina, y si queremos hacer el estudio bien completo, le vamos a pedir una microalbuminuria de 24 horas. Bueno, hablando de uricemia, ¿cuántos son los valores normales? En el varón hasta 7. Y en la mujer es 6. La urea, 0,40, hablando en gramos por litro, ¿no es cierto? Hasta 0,20, 0,40. Hay otros laboratorios que les van hasta 0,50. La creatinina, ¿cuál es el valor normal? 1.2, 1.4. 1,4. 1.1.4. Y otros que gozan en el hospital, como los gozan en el miligramos por decillo, se dan 14. Aquí vemos el clearance de creatinina. El clearance de creatinina es importante porque me habla de la función renal. Este se hace con el clearance con orina de 24 horas. ¿No? Y los valores normales son de 80 a 120 mililitros por minuto. Si el valor me da menos de 60 mililitros por minuto, cautela porque ya hay algo que ya me tengo que dedicar a eso. Y por otro lado, en el de orina van a ver la concentración urinaria. Antes necesitan otro tipo
tipo de estudio mucho de alta tecnología, el de orina nos servía mucho la concentración, el pH, por un lado, y la densidad de la orina, porque la densidad hablaba de la capacidad de concentración del riñón, ¿no? Sin 1.025 hasta 1.025. Y aquí cuando hagan esto tienen que tener cuidado si el paciente toma o no toma diurético, una serie de cosas. Y por otro lado, el dosaje de microalbuminuria, que sería de 30 a 300 miligramos en 24 horas. Y la cifra es mayor, esto ya me habla de compromiso de los vasos renales. Ahora, ¿qué otro estudio pido? He pedido el ex-laboratorio, he pedido el ecocardiograma. ¿Le sacaré un electrocardiograma? ¿Sí, no es cierto? Y en el electrocardiograma, ¿qué vamos a encontrar? Acuérdense que en el electrocardiograma, ustedes cuando ven las derivaciones, yo les muestro a los chicos siempre, hay que perder el miedo y aprender, pregunten, no se cansen de preguntar. Vemos las 12 derivaciones, vemos cuáles son las derivaciones izquierdas, cuáles son las derechas, cuáles corresponden a cada diafragmática. Entonces vamos a tener en el electrocardiograma un aumento de amplitud de la onda R, ¿no?, en las derivaciones izquierdas, que son B4, B5 y B6. También miran cara izquierda, B1 y ABN. Vamos a tener una sobrecarga, entonces, un aumento de amplitud de la onda R. Puede ser que el electro sea normal, que solamente tenga esto. Le vamos a pedir una radiografía de todo. Y vamos a ver. Puede que esto sea normal, o puede que el paciente haya venido al consultorio porque me sacó la radiografía de tórax porque tenía gripe y me dijo que tengo el corazón grande. Ahí empezamos a estudiar. ¿Qué otro estudio le podemos pedir? Le podemos pedir un radio renograma si nos orientamos que hay una patología renal. ¿Y qué va a mostrar el radio renograma? Si lo hacemos con Captoplik, es más sencillo. Lo hacen todos los institutos que hacen gammagrafía. ¿Qué vamos a ver? El pool de captación del riñón de la sangre. ¿No es cierto? Yo dudo, por ejemplo, cuando necesitaron en las enfermedades renovasculares, que o porque han ocultado un soplo en la región lumbar, o porque en la región abdominal tengo mis dudas, primero le hago un eco Doppler de las arterias renales, ¿no? El eco Doppler de las arterias renales, esta sería la secuencia, esto primero. Me va a hablar si hay obstrucción o no hay obstrucción. Siempre acuérdense que la ecografía es de excelencia, es buenísima, nos va a venir a solucionar muchas cosas, es subjetiva. A lo mejor la ve él y me dice un 40%, a lo mejor la ve él y me dice un 60% de obstrucción, y yo le creo a los dos, ¿no? Y acuérdense que si el paciente tiene en la arteria renal una obstrucción de cerca del 70%, 80%, le podemos solucionar el problema. ¿Es cierto? Entonces, después de esto, el informe me dice que tiene un 70% de obstrucción de la arteria renal derecha. Le pido un radiorenograma. Con el radiorenograma yo voy a ver el pool de sangre que pasa y lo veo en los riñones que lo capta, ¿no? Y ahí veo también, puedo sacar mis conclusiones, si hay tal obstrucción y de tal grado. Si eso confirma, nos vamos a otro estudio que se llama la arteriografía de las arterias renales. Y aquí vemos ya con certeza cuál es el grado de obstrucción. Pero no podemos ser agresivos de entrada y me mandan usted un paciente y yo le pido de entrada que le hagan cateterismo de las arterias renales.
tengo que ver, presumir, confirmar y evaluarlo si lo mando. Lo mando y encuentran que sí, que tiene una obstrucción del 80% de la arteria renal derecha. ¿Este paciente tiene solución? Hagan de cuenta que tiene el 80% en la coronaria derecha. ¿Tiene solución? Va a angioplastia. Va a angioplastia y le solucionamos el paciente. Va a angioplastia. Como esto ocurre generalmente en pacientes de la tercera edad, ustedes tienen que tener en cuenta que ese paciente no tenga una hipertensión arterial esencial más esto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con aquellos pacientes, por ejemplo, que nos sospechamos nosotros que tienen una patología de las arterias renales? Clínicamente, ustedes lo están tratando, el paciente viene bien y se hace refractario la terapéutica. Se hace refractario. Ese es otro de los motivos. Venía tan bien, y de repente cambio y se hace refractario, ¿no? Eso tienen que tener en cuenta por otro lado. Y lo que nos queda sería ver cómo lo estudiamos al paciente, entre los estudios que le pedimos, con el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ¿no? Con el mapa. Acuérdense que cada persona, que cada uno de nosotros, tenemos un ritmo circadiano distinto. Pero dentro de grandes sacos, dentro de los distintos, tenemos un techo y una base de normalidad. Y que los valores que vamos a encontrar aquí, siempre le vamos a dar valor a la cifra media promediada. Entonces me toca, por ejemplo, a mí hacer un Holter y yo programo el aparato por el número de tomas que le va a hacer, por ejemplo, cada 20 minutos, cada media hora, durante el día, durante la noche, puedo cambiar, programo el aparato, pero tengo en cuenta que la presión que voy a poner como tope es 14 acá y 9 acá. Esto es día, aquí bajamos, viene la noche, y aquí vuelve el día. En la noche los rangos que voy a poner son de 120 a 70. Porque ustedes saben que el paciente va a tener durante el día un registro mucho más elevado, hacemos la pendiente nocturna, hacemos el pico al despertar y sigue el día. Pero si el paciente anda dentro de estos límites, dentro de esto, con este pico y techo, siempre se saca la media, porque les informa la máxima y les informa la mínima. Y en la misma unidad les da la media. La media es la que tenemos que tener valor. Hay pacientes que tienen, esta sería una curva normal, si tuvieran los rangos así. Pero hay pacientes, sobre todo en los ancianos, que esto, en la noche, desciende mucho más del 20% que lo aceptable, desciende mucho más y se me viene acá. Este es un paciente de riesgo, porque este sería el ejemplo del paciente añoso, que yo le doy medicación y me hace hipotensión arterial nocturna. O sea, mucho menos de los registros que yo tengo documentados. Este es el paciente que me puede hacer el ACV silente, una cardiopatía silente, cualquier tipo de expresión como complicación. Si el paciente me dice, ustedes, doctora, si se mantiene acá, la curva normal se llama curva Dicker, ¿no? Es la que le mostré primero. Dicker. Esta curva, como no desciende, se llama no Dicker.
el paciente está aquí. Usted sabe que esto lo vemos sobre todo en pacientes que tienen mal pronóstico, sobre todo en pacientes diabéticos que tienen patología renal, encontramos una curva no Diper. Pero a veces, le pedimos a un paciente hipotiroideo, por ejemplo, y nos damos, porque tiene una curva no Diper, le solucionamos su hipotiroidismo y después soluciona todo. Bueno. Ahora, esto tiene relación con la medicación que yo les estaba diciendo, porque si yo le doy medicación que le baje la presión a un anciano y me entra aquí, bueno, yo lo estoy tratando muy mal. Eso con respecto al mapa. Por supuesto que las variables de registro pueden ser de 20 minutos, se dice otras veces que 15, yo a veces trato de aislarla un poquito más en la noche, porque no, el paciente me está toda la noche despierto, que dice que el aparato, porque no es como el Holter de arritmia, el Holter de presión arterial yo lo programo y le pongo cada cuánto le va a tomar la presión. Entonces, si imaginan ustedes que tiene un brazalete permanente 24 horas y le tomo, bueno, cada 20 minutos, puede ser que sea aceptable en el día, pero si le pongo cada 15 minutos durante la noche, me hace otra curva porque el paciente no duerme. ¿No? ¿El mapa se lo hace antes o después del tratamiento? Lo podés hacer al mapa, usar como diagnóstico. Esos que son borderline, que están en el 14-9, y vos no sabés si es o no es síndrome de guardapolvo blanco, o lo podés hacer, como vos decís, para un seguimiento terapéutico. Yo empiezo la medicación y quiero saber si mi medicación responde. Entonces lo pongo antes con lavado de droga y lo pongo después con la medicación que vos les das. Y con respecto a la medicación que vos les das, ves si en el informe vos pones a veces, tenés que poner cómo está el ritmo circadiano, tenés que poner si la curva es Diper o no es Diper, y si está tratado y trae los medicamentos, porque vos le preguntás qué medicamentos toma, y anda de 10, vos le sacás el resultado y da normal, decimos que el paciente tiene una curva con una respuesta terapéutica óptima, ¿no? Así como a otro vos informás y le podés poner totalmente con toda tranquilidad respuesta terapéutica inadecuada, ¿no es cierto? Bueno, eso con el mapa. Estamos cerquita de ver. ¿Estamos paso o no? ¿Qué pregunta? ¿Saben qué quiero así tenerle un poquito en cuenta si ustedes me dicen? Quiero decirle que siempre está el factor genético de por medio en la hipertensión arterial. Siempre está el factor genético. Siempre está en juego el sistema nervioso autónomo. Siempre está en juego el sistema renina-angiotensina. Siempre está en juego el aparato vascular. Acuérdense que hoy en día el endotelio se ha transformado en un aparato importantísimo que produce sustancias que son vasoconstrictoras, como la endotelina, como la angiotensina 2, que a su vez bloquean los que tienen efecto beneficioso, como son el óxido nítrico, las quinasas, etc. Eso quería que no se olvide nunca. Terapéutica le van a dar mañana y el jueves van a presentar en casa. Esto está clarito todo. Sí. Cuando revisan, por supuesto los focos auscultatorios, sepan el lugar de los focos auscultatorios, si hay un soplo sistólico mitral, digan irradiación sistítica o no, porque puede ser dada por la misma patología, por la hipertensión arterial, que es secundaria a la hipertensión arterial. En la secundaria entraría también la diabetes, en lo endocrino. ¿Cómo? La diabetes entraría también en lo secundario endocrino. No, vos sabés que la diabetes no entra como causa de hipertensión arterial. Lo que sí, la diabetes acelera La hipertensión arterial ya Y en los renales, acuérdense, en los renales y en los diabéticos que él me está preguntando, lo ideal de la presión arterial es mantenerla por debajo de 125/75, ¿no? O sea, presiones bajas, pero lo vamos a hacer gradualmente, ¿no? Todo gradualmente.
las colágenopatías, ¿cuáles serían específicamente? Lupus, dermatopoliomielitis, bien, El que más frecuente que va. lo que se ve en la Tenés práctica. que cuidar, ¿sí? Mucho renal. Sí, A veces debuta el lupus con un problema renal. Así como la fibrilación auricular, Sí. debuta y en el hipertenso. bien. Porque tiene un ¿Dónde hipertenso. claro. Gracias, doctora. Sí.